Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué agrado poder estar con ustedes aquí en su canal La Lectura Bíblica. Pues bien, si usted apenas viene conociéndonos, lo invito a suscribirse y aprender más de lo que continuamente venimos repasando en la Biblia. Como ustedes sabrán, venimos haciendo un estudio del libro Apocalipsis, específicamente en las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Hemos visto las dos primeras, Éfeso y Esmirna. Hoy vamos a dedicarnos un poco a estudiar la iglesia de Pérgamo y el mensaje que tenía el Señor a esa iglesia. Vamos a poner todo esto, como siempre, en las manos del Señor para que el Señor nos guíe a hacer una lectura correcta de su palabra y aprender y edificarnos con el mensaje de Dios. Pues bien, como les decía, aquí vemos que vamos a repasar el estudio de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2 del versículo 12 al 17. La escritura dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya y gloria a Dios por eso. Aquí vamos a comenzar a adentrarnos en esta hermosa escritura. Como como hemos visto en las enseñanzas pasadas, vimos con Éfeso que lo que el Señor tocaba en ese entonces, además de muchas cosas ahí, era que la iglesia había perdido su primer amor y había sido un llamado para ese momento y actualmente para nosotros. Cuando fuimos a Esmirna, el Señor alabó todas sus obras y así alaba las tuyas, a los que continúan fieles aún estando en cualquier circunstancia, permanecen en la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la enseñanza que Dios dirigió y que Dios marcó a esta iglesia de Pérgamo. Y para eso vamos a ir paso a paso desarrollando un poco más de esta lectura que acabamos de ver. Y para desarrollar esta misma, vamos a ver 7 puntos específicos que marcan eso. Como también sabrán, Pérgamo era una de las regiones cercanas a todo lo que llamamos Asia Menor en aquel momento, que ahora es Turquía, como hemos venido estudiando. Todas esas regiones eran abrazadas por el Imperio Romano y los conquistadores se hacían llamar. Para Pérgamo sale uno muy reconocido, que es Constantino, que tomó control y posesión cuando hubo batallas internas en aquel Roma por conquistar todo lo que había ahí. Eso llevaba a que, como ellos seguían a otros dioses, seguían sus placeres, seguían muchas cosas, templos se construyeran a nombre de ellos, a nombre de muchos ídolos de aquella época. Pero vamos a desarrollar 7 puntos muy importantes y muy interesantes en esta lección. La primera acá es en el verso 12,
que dice la escritura, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Aquí el Señor comienza a hacer una descripción de lo que es Cristo, porque cuando Él menciona la espada de dos filos, dice aquí, y escribe el ángel de la iglesia, el que tiene la espada aguda de dos filos, el Señor está hablando de su palabra, está hablando de la verdadera doctrina de Dios, está hablando de que vamos a enfatizar en ese mensaje. Vamos a ir poco a poco y le recuerda cuál es la palabra verdadera. Entonces, en este primer verso arranca haciendo esta descripción, haciendo la descripción que él va a hablar palabra verdadera como él solo lo sabe hablar, pero también hace un recordatorio, porque como anteriormente les había mencionado, vamos a entrar en una región muy idólatra, que seguían otras cosas, y era tanta la idolatría y tantas las religiones y tantas las enseñanzas, que es donde esta carta menciona una de esas cosas. Pero veamos este otro punto. En este otro punto vamos a ver lo que Cristo conoce y sus elogios. Vimos cómo inició el verso 12, veamos cómo está este verso 13. Yo conozco tus obras y donde mora el trono de Satanás. Entonces estamos hablando aquí de un conocimiento real que tenía Dios de la circunstancia que había en ese entonces. Cuando dice mora del trono de Satanás es porque habían templos dedicados a la idolatría completa, donde constantemente el diablo, Satanás, estaba ahí tratando de disipar la verdadera palabra de Dios. Estaba tratando de envolver y quitar a todos los cristianos de ese momento. Ya anteriormente habíamos visto en Efeso cómo había estado atacando constantemente. Y Dios hace un reproche y dice: has perdido tu primer amor, y se vuelven a ese primer amor. Viene a Esmirna y encuentra una iglesia fiel, una iglesia que se mantuvo, que a pesar de todas sus necesidades, de su pobreza, de su muerte, de sus encarcelaciones, a pesar de todas esas circunstancias, se mantuvieron fieles. Pero entonces el enemigo sigue atacando. Más bien, y esto quiero resaltarlo aquí, han pasado todos estos años y la iglesia se ha mantenido fiel. El enemigo no pudo destruirla, aún así mandándolos a asesinar por un edicto. Si recordaremos un poco, había un edicto por parte de Nerón que había mandado a exterminar a todos los cristianos. Y eso fue después de la quema. Roma culpó a los cristianos y les dio persecución. Habían pasado ya 200 años y ese edicto estaba todavía vigente. El diablo no había podido exterminar la iglesia. Más bien la iglesia se hacía más grande, más fuerte, más poderosa, porque Dios está reinando en ese lugar, en cada corazón de ese creyente. Por eso aquí cuando dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Déjeme decirle que Dios conoce dónde estamos, y Dios conoce cada una de nuestras obras. Volviendo a lo que decía, cuando ese edicto estaba pasando, en ese tiempo estaba Constantino. Habían batallas internas, guerras internas, para ver quién iba a ser el próximo emperador. Para ese tiempo estaba este que quería ser emperador, y lo llegó a ser, porque el relato ahí dice que usó una estrategia para poder lograr entrar ahí, porque comenzó a ver que la iglesia de Dios era numerosa, era grande,
Entonces tenía que hacer algo para también tenerlos como aliados, relata la historia. Fue tanto así que en el tiempo de él, después de 200 años de persecución, después de 200 años de muertes, después de 200 años de muchas cosas que habían pasado la iglesia en ese momento, llegó y Constantino dijo que si lograba quedar como emperador, iba a quitar el decreto que había puesto Nerón. Y para no ser muy extensa esa parte, porque quiero adentrarme más en lo que es verdadero, en lo que es fiel, es en su palabra. Pero él llegó a ser emperador y ese edicto fue quitado. Puso como también la religión cristiana en ese momento como una religión libre de culto también, que se podía dar. Entonces entenderán que otra artimaña como el enemigo no pudo derribar a la iglesia de Cristo, una iglesia fiel, como lo vimos en Esmirna, que se mantuvo fiel, firme ahí siempre, que nos hizo un llamado a nosotros. Entonces llama aquí y quiere usar otra táctica el enemigo, llegar y unificar, así como hizo la iglesia cristiana para que fuera libre de culto, también llamó a esas iglesias paganas para que fueran así. Entonces comenzaba a ver ese montón de idolatría, ese montón de doctrinas falsas en ese momento. Por eso veamos otro punto acá, que son los elogios que Dios llama. Que Dios dice en ese mismo verso 13, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque uno de los mártires también fue Antipas, que menciona, y eso no sirvió para asustar al enemigo, aún haciendo la muerte de Antipas, no pudo asustar a la iglesia de Cristo, porque se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Pero entonces hemos visto acá tres cosas. Lo que Cristo describe, que es con su palabra. Lo que Cristo conoce, que dónde están el trono de Satanás, y hace sus elogios. Veamos estos cuatro próximos. Y aquí es donde Dios comienza a hacer una reprensión. En el verso 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En ese verso 14 estamos hablando de idolatría de Balaam, de Balac, que se prestaba para decir que podían fornicar, que podían comer cosas inmundas, que podían estar y permitir. También en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Eran hacedores de imágenes, hacedores de dioses falsos. Eran hacedores de muchas cosas. Entonces se junta aquí la idolatría, la fornicación, las cosas inmundas delante de Dios. Y lo peligroso aquí es que era bien visto, se estaba permitiendo este tipo de cosas. Estaba como estaba ahí también libre de culto. Entonces era bien visto. Se habían llegado a acomodar en esa parte. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Se están acomodando con doctrinas falsas y lo veían normal. Y aquí es cuando la palabra a mí me lleva a pensar en lo que hoy actualmente estamos viviendo. El mundo se ha envuelto en muchas doctrinas de muchas personas que han llevado la verdadera palabra de Dios lastimosamente a un negocio. Han llevado la palabra de Dios a intereses personales. Han llevado la palabra de Dios a muchas cosas negativas. Y lastimosamente el pueblo santo
ha carecido por falta de la verdad. Hemos visto que hasta las mismas televisoras se han prestado para presentar a esos grandes pastores de otras iglesias que dan un mensaje alegre, un mensaje gozoso, pero falta de la verdad, que ha servido para llenar sus bolsillos, que ha servido para nada más que esto, porque son palabras vacías que cuando Dios venga, Dios va a contar con cada uno de estos. Lastimosamente en este mundo se ha abierto también tanto a la idolatría. Los países abren sus puertas para que las personas cometan esos delitos y lo vean como cosas naturales. Hoy en día el mundo ha querido aceptar y acomodar esas cosas, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos esa iglesia que camina conforme a su palabra y conforme a su verdad. Por eso a mí me llama mucho la atención esta palabra a Pérgamo, porque hace ese llamado de que dice que se está acomodando a doctrinas falsas y las ve como normales. Dios a nosotros nos hace un llamado a nosotros y nos dice, pesemos cada palabra de cualquier persona que venga, porque no es posible que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como servidores del Altísimo, creamos que el aborto es bienvenido. Quitarle la vida a algo que Dios ya creó no es de Dios. Cambiar el orden natural de un hombre, de una mujer, no es de Dios tampoco. Cambiar el orden, el fundamento, como Cristo creó la familia, hombre, mujer, y se unirán en uno solo. Eso no es lo correcto. Por eso Dios enfatiza a que nosotros, como verdaderamente hijos de Dios, nos pongamos sobre la brecha, y dice que no acepta cosas que él aborrece. En ese momento hablaba de Balán, de Balac, de los Nicolaitas, pero ¿cómo se llaman hoy en día? Y póngale usted el nombre que quiera ponerle. Yo solo hago una mención de esto para no caer en juzgar ni señalar a nadie, porque el que juzga es Dios y el que tiene juicio. A nosotros nos queda mantenernos firmes en su palabra, mantenernos firmes en su verdad y escudriñar cuando la palabra de Dios está ahí vigente y pedirle discernimiento a su Espíritu Santo. Y si nosotros nos mantenemos fieles en eso, hay una recompensa. He hablado de 7 cosas importantes. Esta es la número 4. La número 5 es una orden o un consejo. Y esa orden y ese consejo siempre nos da a nosotros una salida. Esa orden y ese consejo, claro que sí, una salida nos da, es el arrepentimiento. Por eso Dios nos llama a escudriñarnos, a saber que si nos hemos estado acomodando a lo que el mundo quiere acomodar en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser fieles siempre delante de Dios. Dios, como dice, Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce cada uno de nuestro andar. Vemos aquí que también hay una advertencia que dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca.
Y aquí es donde dice que Él pronto vendrá y está en su promesa. Y qué alegría por eso, porque Él pronto vendrá. Hemos visto aquí 6 puntos relevantes de esto. Él va a venir pronto por su iglesia y Él va a juzgar con su espada, con su verdad. Y esa espada usted la tiene en su poder para meditar, para pesar, para seguir el camino verdadero. Y si has encontrado en ese camino que te has equivocado, pues Dios extiende tu mano y te da un consejo y dice, arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos y ser humildes y reconocer cuando andamos en el camino equivocado. Dios es lleno de amor, pero es justo y es benevolente cuando se trata de nosotros. Pero también Él es fuerte y recto cuando se trata de quitar lo que no es verdadero. Él llega y con su espada va a tomar autoridad y cortar lo que es equivocado. Este mundo actual quiere envolvernos, quiere llevarnos a ver todo como normal. Y esa no es la posición de nosotros como iglesia. Yo le hago un llamado para que nos animemos, para que nos mantengamos firmes, porque la iglesia que se mantiene firme tiene una recompensa. Y esa recompensa la vamos a ver en este punto 7 que quiero mostrarles acá. En el verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Donde dice, le daré de comer del maná escondido, está hablando que Dios dio a su Hijo como sacrificio. Mandó a su Hijo para que muriera por todos nuestros pecados. Ese es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Dios te ha dado maná y el maná está ahí. Puedes tomarlo si quieres. Hay algo más grande después de tomar esa decisión. Si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, el maná de vida se refiere es que hay un camino para la salvación y ese camino es Jesucristo. Y después de tomar ese camino hay algo aún más grande que dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios está aquí hablando que hay salvación y vida eterna. En la antigüedad, cuando eran invitados a una boda, a un evento muy especial, se les hacía llegar una piedrecita. Y esa piedrecita se dividía en dos partes. Una que tenía el nombre de la persona invitada y una que tenía el nombre del anfitrión del lugar. Por eso dice que se conocía, solo el que recibe la piedra conoce ese nombre. Cuando llegaba al evento, a la boda, entregaba la mitad de la piedrecita. Y el anfitrión se quedaba con el nombre y sabía el nombre de la persona invitada. Y la persona invitada sabía el nombre del anfitrión. Dios te da a ti esa piedrecita y te invita a las bodas del Cordero, al Dios eterno, porque Cristo vendrá pronto por su iglesia y cenaremos con Él y Él con nosotros y compartiremos una eternidad con Él. Pero antes de eso,
Y para que se cumpla eso, y para nosotros estar ahí antes de que Dios venga, antes de que ese día glorioso y eterno suceda, tenemos que mantenernos firmes y fieles y ser realmente hacedores de la verdadera palabra de Dios. Entonces, a mí, este mensaje de la iglesia de Pérgamo me deja una enseñanza muy grande. Me muestra lo que se estaba viviendo en ese entonces. Me muestra que habían verdaderamente hijos de Dios que estaban ahí firmes, que no habían negado el nombre de Cristo, así como nosotros no lo hemos negado. Pero eso tampoco quiere decir que aceptemos las cosas que el mundo da por buenas hoy en día. Tenemos que ir conforme a lo que dice la palabra y no a las corrientes de este mundo. Te doy gracias por compartir esta enseñanza de la palabra de Dios y seguimos estudiando más de las 7 iglesias del Apocalipsis. Espero que esta ilustración haya tocado tu vida y te haya llevado a analizar lo que realmente vivimos hoy en día y la postura que tenemos que tener todos nosotros como hijos de Dios. Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Nosotros tenemos nada más que ser obedientes, seguidores de su palabra, leer la palabra constantemente, buscar su presencia, buscar su auxilio, su ayuda, porque recompensa vamos a tener con Él. Les agradezco haberme acompañado en la lectura bíblica con este estudio. Dios le bendiga y suscríbase y vamos a seguir aprendiendo más de la Biblia. Dios les bendiga.